museos privados, ¿ya? Museos en general. Y básicamente esta jornada nace también en nuestro deseo como red de poder generar instancias de diálogo, generar instancias de formación, orientadas especialmente a los trabajadores y trabajadoras de los museos. En esa perspectiva hemos estado en este periodo también de pandemia, incluso antes ya veníamos viendo este tema de cómo entre nosotros, como trabajadores de museos, poder colaborarnos, desde la generosidad muchas veces, de poder compartir las experiencias. Cada una de la red, evidentemente cada museo tiene como su sello, entonces tratamos entre nosotros acompañarnos y compartir un poco, quizás experiencia acumulada en algunos de estos equipos que son referentes de la región, y así vamos compartiendo, por ejemplo, en prácticas en relación a la conservación, por ejemplo, a la educación, al tema del trabajo educativo en los museos, el tema de lo que es el tema del diseño museográfico. Y en esa perspectiva hemos ido profundizando en este periodo de pandemia y con la posibilidad que nos permite la virtualidad, y comenzamos a contactarnos con gente que nosotros vemos que pueda como sumar un poco en esta dirección, y de ahí que nace un poco esta charla para poder llevarla a cabo. Más que nada responde la invitación que le hicimos a Camila, que la conozco yo hace un tiempo, todo su trabajo respecto vinculado al tema del tema del patrimonio y el tema de los museos en general. Nace básicamente porque en los últimos años, en la red de museos de Valparaíso, la que estoy comentándole, y en general en la región, se han dado procesos interesantes, importantes, de lo que son los recambios, transformación, en lo que es la museografía de las exposiciones, ¿ya? Y además que muchos de estos museos que conforman la red, además, contemplan en su guión, en su diseño, en su relato, lo que son los pueblos originarios, ¿ya? Y por eso nosotros queríamos aprovechar esta instancia de poder que alguien que está ya trabajando este fenómeno como objeto de estudio, qué mejor que ella pueda como compartir su trabajo, su experiencia en este ámbito, y un poco eso es el motivo de por qué invitamos a Camila, y por lo mismo le agradecemos enormemente su generosidad, ya su tiempo, su dedicación para esta presentación. Antes de darle la palabra a Camila, voy a una breve reseña de ella para que aquellos que no la conocen. Ella es arqueóloga, licenciada en antropología, se dedica a la investigación y gestión del patrimonio cultural y arqueológico, llevando a cabo labores en ámbitos de investigación, museos y docencia. Ha recibido formación en diversas instituciones de la cultura y el patrimonio en Chile, Argentina, Cuba y Costa Rica. Actualmente cursa el Máster de Gestión de Patrimonio y Museología de la Universidad de Barcelona y es becaria de la Agencia Nacional de Desarrollo, de Investigación y Desarrollo. Ha colaborado en museos, centros culturales y bibliotecas en funciones educativas y pedagógicas, en torno al patrimonio cultural local, la memoria, la historia, la difusión de la ciencia. Se ha especializado en arqueología comunitaria y pública, investigando y desarrollando diversos proyectos patrimoniales en colaboración con comunidades indígenas en el desierto de Atacama. En sus últimas investigaciones ha abordado el tema de la incorporación de las entidades indígenas e inmigrantes en los museos nacionales de Chile y en los museos de Europa. Sus temas de interés se relacionan con el patrimonio y la memoria, la identidad y las relaciones entre cultura material del colonialismo con los grupos migrantes e indígenas en contextos postcoloniales. Damos el pase entonces a Camila. Adelante, Camila, te dejo entonces. Muchas gracias, Darío. ¿Sí? Sí, una consulta, unos pequeños detalles. Como la idea que también, al final de la presentación de ella, la idea es poder generar una suerte de conversatorio, diálogo, pero ya podrán ir quizás haciendo consulta a través del chat para que vayamos anotándola y podamos en esa parte final poder responder algunas de esas consultas. Te dejo, Camila, entonces. Ok, muchas gracias, Darío. No me di cuenta que mi presentación había quedado tan larga, no es para tanto, no se crean todo lo que dicen esas presentaciones, no. Me refiero en el sentido de que podríamos haber ocupado más tiempo en lo que nos atañe hoy día de conversar, con lo que yo quiero compartir.
con ustedes. También me encuentro muy agradecida de la oportunidad, especialmente porque estoy muy contenta de que las mujeres investigadoras jóvenes podamos estar ocupando estos lugares hoy día, y de que también, a pesar de que estemos lejos, podamos ir retribuyendo desde ya lo que la Agencia Nacional de Investigación está haciendo con los estudiantes becarios que estamos acá en el extranjero. Así que también yo me lo tomo en ese sentido, y se nos olvidó un poquito mencionar al Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio, donde participo acá en la Universidad de Barcelona. Entonces ellos son también los que me han dado un poco acogida para desarrollar mi investigación de maestría, que tiene que ver con lo que les voy a contar hoy, pero hoy voy a hablar un poco más en términos históricos, en términos teóricos, y también una última parte en términos un poquito más prácticos. Yo, además de ser investigadora, he desarrollado muchos proyectos, entonces lo que me gusta mucho del trabajo que he desarrollado hasta ahora es que las ideas teóricas, las cosas más conceptuales que puedo ver en la bibliografía, en los casos de estudio, me gusta ir llevándolo a la práctica. Entonces, eso vamos a tratar de hacer, y ojalá que a eso también se enfoquen las preguntas. La primera parte, como decía, voy a hablar un poco más de la historia, relacionando los museos, la antropología y la arqueología con el colonialismo, y cómo esta visión entra en crisis a partir de la década de 1960 en adelante, teniendo como resultado una reinvención de los museos. En la segunda parte vamos a ver cómo el concepto de descolonización en América Latina y cómo ese concepto ha influenciado en el ámbito museológico. Y la tercera parte un poco más práctica, de responder a estas preguntas un poco macro: cómo comenzar, cómo gestionar y qué considerar dentro de esta perspectiva descolonial, que es la que yo voy a proponer en esta exposición. Entonces vamos a partir con los museos y la arqueología y su relación con el colonialismo, mencionando que estas son disciplinas científicas que surgen en el siglo XIX con el afán de legitimar la empresa del colonialismo, es decir, surgen en países, en contextos europeos, que están viviendo la empresa de invasión a otros territorios y apropiación de sus cuerpos y recursos para el enriquecimiento europeo, ¿no? Esta empresa del colonialismo tiene que ser justificada socialmente, y para eso se crean las instituciones de los museos. ¿Ya? A partir de estos museos y de la historia del evolucionismo cultural, es decir, donde se pone como meta al cual llegar a la población europea y las otras sociedades, como sociedades caníbales, sociedades salvajes, sociedades incivilizadas, este concepto, este principio, va a ser la base que va a fundamentar la creación de los museos en Europa. ¿Ya? Entonces, por eso que tenemos un montón de navegadores que van a ir llegando a distintos territorios para capturar objetos y alimentar estos museos que justifican la empresa colonial amparados en el evolucionismo social. Por parte del continente latinoamericano, también esto va a ser creado a imagen y semejanza, como muchas otras cosas de los procesos que hemos vivido en Latinoamérica como continente, como por ejemplo la educación o las mismas relaciones que hasta ahora hemos desarrollado con la naturaleza. A partir desde este momento, ¿no? Del momento del colonialismo. Entonces, estos museos en nuestros países latinoamericanos, las naciones deben también legitimar que una élite, que es descendiente de gente que llegó en determinada fecha, para ser más exacto, en la década 1530, 1540, ¿no? Se queda con un poder y busca legitimar el orden social que están imponiendo a partir de la imposición de las naciones en Latinoamérica, ¿no? Entonces, este museo es el que va a decir: nosotros las naciones somos de determinada manera. En el caso de Chile, nosotros somos herederos de la bravura del indígena araucano, ¿no? No tenemos este pasado glorioso de los peruanos, pero sí que tenemos una fuerza que viene en nuestra sangre, y luego de eso hemos sido descendientes de los criollos que vinieron acá y que tenemos ideas libertarias y etcétera, ¿no? Ese relato romántico de la nación se forma también en los museos nacionales, sobre todo nacionales, pero en el discurso autorizado de la identidad nacional a partir de la antropología, la arqueología y los museos. Esta visión va a cambiar
gracias a un contexto global de reconocimiento de la diversidad cultural como una riqueza de la humanidad. Es decir, que esta visión como hegemónica, esta visión unitaria de que somos todos una humanidad que tiene que desenlazar en un ideario europeo, va a ser cuestionada a partir de este contexto global que comienza a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde los genocidios causados a las poblaciones, especialmente judías y gitanas, van a causar una crisis de este modelo de representación o de este modelo de ideal eurocéntrico, ¿no? Entonces, el reconocimiento del multiculturalismo, es decir, de la diversidad cultural como riqueza de la humanidad, va a ser un principio político que van a adoptar distintos estados-nación. Entre esos, bueno, primero países como Nueva Zelanda, Canadá, Australia y posteriormente los países latinoamericanos. Este cambio en el escenario global también se relaciona con las cartas y legislaciones internacionales y nacionales que van a reconocer los derechos de los humanos, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también los procesos de descolonización que se van a vivir en el continente africano principalmente, ¿no? Y de India. Entonces, este contexto va a llevar a los museos a cuestionarse la manera en que se estaba representando estas sociedades no europeas, a estas sociedades que no venían de los centros de poder y que estaban en las periferias, sociedades que tenemos colores de piel distintos, que hablamos distintos idiomas, que tenemos distintas creencias, ¿no? Que accedemos al conocimiento de manera distinta que el conocimiento eurocéntrico y europeo, o principalmente europeo. Entonces, este escenario de cambio y de crítica va a estar también sumamente supeditado a lo que fue ya en el año 2006 la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, yo recorté este pedacito que dice: todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos, o que la propugnan aduciendo a razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Entonces tenemos todo un marco legislativo a nivel internacional que nos está diciendo que la manera en que hemos entendido la diversidad cultural hasta ahora ha estado errada y es racista, científicamente falsa, y debemos avanzar hacia un reconocimiento de esta diversidad en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, esto va a generar que los museos se reinventen. A grandes rasgos, en Europa, donde empezaron a darse estos cambios, se dieron desde una perspectiva más bien artística y estética, pero sin abordar los problemas políticos de fondo que existen para gestionar la diversidad cultural y la diferencia, ¿no? En Norteamérica, en cambio, la perspectiva fue distinta y se reconoce una perspectiva autóctona muy fuerte, que es decir, que le da mucho poder y control a las personas nativas o indígenas, y también una perspectiva multivocal en la que vamos a ahondar posteriormente. En Oceanía ha pasado un poco lo mismo, con eso me refiero a Australia y Nueva Zelanda, en donde se le ha dado bastante poder a las poblaciones indígenas para reescribir sus historias y cuestionar las maneras de administrar el patrimonio indígena, y al mismo tiempo se han construido historias multivocales. Entonces vamos a pasar ahora a la segunda parte, donde vamos a centrarnos en el concepto de descolonización, como un resultado también más bien como un momento, este contexto permite visibilizar procesos de descolonización que se empezaron a desarrollar en el continente latinoamericano o a Yala, desde que comienza la invasión también, ¿no? O sea, quiero dejar claro en eso, el contexto de descolonización en América Latina se ha fijado en un contexto histórico de 1990, pero es un escenario que ha servido para visibilizar más una causa muy histórica y de larga data. En 1992 se conmemoraba el descubrimiento de América, ¿no? En lo que se llamó el quinto centenario, pero que representa para el continente americano un movimiento de fuerza donde cambia el escenario político y permite situar las voces indígenas y los poderes indígenas en una posición de poder que no habían tenido antes. Es decir, sus demandas comienzan a ser escuchadas, comienzan a levantarse proyectos políticos indígenas que van a cambiar el escenario político del continente.
Por parte de la academia, si voy muy rápido, por favor avísenme si tienen dudas, porque yo me suelto y de pronto puedo ir muy rápido, ¿no? Todo este ideario, ¿no? de decir la manera en que hemos entendido el mundo hasta ahora tiene sesgos importantes, ha sido racista, y eso acompañado con el levantamiento indígena en el continente va a ser llevado también al pensamiento académico, en un pensamiento que va a reconocer estas luchas históricas y lo va a organizar en lo que se conoce como el proyecto decolonial, que es un proyecto teórico y político que se levantó de esta manera desde las luchas sociales a partir de distintas investigadoras e investigadores del continente latinoamericano. En ese proyecto lo que se busca es desnaturalizar el orden social imperante a partir de la imposición de los Estados-naciones a imagen y semejanza de Europa, y buscar nuevas herramientas y nuevas estrategias de organización social que puedan defender y mantener una igualdad de condiciones de todos los grupos sociales que habitan los distintos territorios, ¿no? Eso de manera muy resumida. Este proyecto decolonial va a tener resultados también o influencia en los museos. Ya en Norteamérica va a ser uno de los lugares donde más pronto se va a ver esta crítica, sobre todo en los museos de arte contemporáneo, ya son los que siempre llevan como un paso adelante en esta crítica. El arte les da un espacio para hablar, para ser escuchados de manera a lo mejor más radical, y entonces han sido un motor de crítica importante a los espacios de museo respecto de la representación del otro indígena y de la otra indígena. Con respecto entonces a la crítica que se hace a los museos, tiene que ver con que han mostrado históricamente a las sociedades indígenas con una perspectiva de pasado, una perspectiva que los congela en el tiempo, que parece que se acaba su historia hace 500 años atrás y aparecen así de suerte por pincelada en algunas etapas de estos discursos museológicos que tenemos montados en esta institución, ¿no? Critica a esta visión como una visión folclórica de los pueblos indígenas, que les ha negado también su capacidad de actuar, de ser unas sociedades históricas con capacidad al cambio cultural, y que ha sido muy esencialista de lo que tiene que ser un indígena. También esta visión que los museos han llevado o han planteado hasta ahora, según esta perspectiva, tiene que ver con la negación, de la invisibilización de la dimensión de la lucha política de los pueblos indígenas. Es decir, quedándose siempre en lo meramente estético, en lo más bonito, pero sin indagar en las causas políticas de las demandas actuales de los pueblos indígenas. Y también ha criticado que se trata de discursos que están escritos por otros, es decir, nunca se ha invitado a los indígenas a contar sus propias historias, ¿no? Porque también pasa esto de que estas historias oficiales están escritas por los vencidos, ¿no? Entonces, esas historias escritas por los vencidos están llenas de sesgos, de omisiones y de incluso imprecisiones que tenemos las instituciones patrimoniales cuando interpretamos objetos, cuando contamos historias que no nos pertenecen, ¿no? Y que lo hacemos desde categorías que no son las categorías que crearon esos objetos. Entonces, un poco para contarles cómo han sido estos cambios, un museo que se conoce mucho para este momento de cambio y transformación de los museos, uno de los más famosos, es el National Museum of American Indian, que está en Washington, en Estados Unidos, y que recoge o arma lo que se ha denominado en la literatura museológica como una perspectiva autóctona, ¿ya? Esta perspectiva quiere decir que, como ya les adelantaba, que se les da bastante poder a los pueblos indígenas para que ellos sean quienes decidan qué historias contar, con qué objetos hacerlo, cómo hacerlo, quién tiene que hacerlo, ¿ya? Este museo, si ustedes lo ven, hay una arquitectura muy particular, primero está construido o diseñado por un arquitecto indígena, y está, por ejemplo, alineado a los puntos cardinales, de acuerdo a las creencias de los pueblos indígenas o los nativos americanos, ¿ya? Y también los curadores que han participado ahí han sido de distintas etnias del continente. Este es un museo que, aunque se llama nacional, no solamente quiere hablar de los indígenas nacionales de Estados Unidos, sino al modo norteamericano quieren abarcar todo el continente, ¿no? Entonces han tenido también ahí
a curadores quechua, gente aymara, tienen colecciones mapuche, porque en el fondo ellos hablan de los indígenas de todo el continente americano, y lo hacen entregándole mucho poder de decisión y la voz nativa. Este es un museo que ha sido criticado fuertemente, sobre todo por los académicos, como ya podría ser un poco esperable, que se da en este proceso de descolonización una pugna entre los intelectuales y las voces nativas, ¿no? Entonces, este museo ha sido criticado fuertemente por una falta de rigurosidad histórica, porque toma demasiado partido por una de las partes de la historia, que son siempre los riesgos que se corren cuando se comienzan a negociar estos poderes finalmente sobre la voz autorizada de las historias y del pasado, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas críticas, a mí me parece importante de compartirlo con ustedes, porque esta es una alternativa posible, ¿no? Es una alternativa en la que hay grupos indígenas que se apropian de un espacio que no les corresponde por definición, es decir, antes de que las sociedades occidentalizadas impusieran como una institución de educación a los museos, las sociedades no tenían museos, ¿no? Con algunas excepciones que han sido estudiados en otros continentes, pero en Latinoamérica eso no existía, ¿no? No existían museos antes de que se impusiera una vida colonial, ¿no? Entonces, esta es una opción donde los indígenas toman esta institución que no les corresponde o que no es propia de su cultura para apropiársela y para hacer de ella lo que a ellos les convenga o ellos políticamente elijan hacer. Si es la cosa que más nos convence a todos o no, eso yo creo que es harina de otro costal, es otra discusión, pero es un intento de decir, ni siquiera vamos a hacer el museo que ustedes esperan que hagamos porque es un museo a lo indígena, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que es valioso de este caso, a pesar de las críticas que se puedan tener, me quedaría con eso. Otro caso que a mí me gusta mucho, que es Ave Museum, que lo que más me gusta de este museo es que ellos se toman la descolonización como un eje estratégico de su institución. Es decir, lo toman como un pilar fundamental para de ahí aplicarlo a todas las prácticas que como museo realicen, ¿ya? Esto lo hacen porque desde un comienzo ellos reconocen que hay una historia colonial que ha creado a los museos, y esa historia debe repararse, y por tanto lo toman como un pilar estratégico de su organización, siendo un lugar donde la investigación que se realiza con pares indígenas, y todas las decisiones que se toman se hacen a través de consulta, que es uno de los mecanismos más utilizados por los museos que se han abierto a este diálogo con los pueblos nativos. Sin ir tan lejos, y para mostrar que estas no son alternativas que solamente encontramos en países de renombre, como lo que yo he mencionado hasta ahora en esta charla, quiero mencionar el Museo Mapuche de Cañete, Rucaquimulta Imbolil, que está ubicado en Cañete. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen esta experiencia, y esta experiencia yo la quiero destacar porque comenzó hace mucho tiempo, es un proceso que se inició en el año 2001, cuando Juana Payalef, es una educadora muy reconocida del mundo mapuche, se hizo cargo de la dirección de este museo y llamó a la comunidad a tomarse de alguna manera este museo y a resignificarlo. Y desde ahí se construyó se transformó el museo, cambiándole el nombre y haciéndolo todo a modo mapuche, ¿no? Mapuche Lafkenche. Y la alternativa que ellos tomaron es la alternativa de la multivocalidad, que tiene que ver con presentar múltiples voces para los mismos hechos. Y así entonces un poco sortear esta situación de me quedo con una historia o me quedo con la otra, sino que tratamos de hacer dialogar, mostrando una voz que puede ser la científica y una voz que en este caso está representada por la voz comunitaria mapuche lafkenche, ¿no? Entonces, este paralelismo que se quiere hacer dialogar entre voces se conoce como multivocalidad, y es hacia donde se espera que los museos en esta perspectiva de colonial puedan ir avanzando, reconociendo que la historia que hasta ahora ha contado los museos no es la única posible, ¿no?
Entonces, creo que este es un ejemplo muy importante de mirar si queremos avanzar en esta línea, sobre todo porque es un caso que está en nuestro territorio y por tanto es un caso mucho más cercano de los que presenté anteriormente, donde compartimos también historia, ¿cierto?, en relación al mismo estado con el que nos hemos relacionado como comunidad. Pasando a la tercera parte, me faltó ahí una imagen, pero después les haré llegar esto, lo que estoy mostrando también se los voy a hacer llegar. Pasando a la tercera parte, no sé si hasta aquí alguien me quisiera hacer alguna pregunta. Aquí. ¿No? O mirar el chat. Bueno, si no hay, voy a continuar con la tercera parte, que es tratar de bajar un poquito estas ideas a la parte más práctica, aunque yo sé que todavía va a faltar mucho, pero por eso digo que ojalá que sea un debate que se abra. En la tercera parte quiero precisar sobre este concepto de descolonización, particularmente en los museos, la cual este Ave Museum ha propuesto que se entienda como compartir la autoridad y la gestión para la interpretación y representación de los pueblos nativos en los museos, ¿ya? Entonces, si nos queremos inscribir como institución a esta línea teórica, pero también política, tiene que ver con esto, con el compartir la autoridad, con el reconocer que no somos las únicas personas que nos interesan estos elementos que cuidamos como museo, no somos la única voz autorizada, no somos los únicos herederos, sino que hay otros grupos, otras personas, otros colectivos, y que incluso esos grupos han sido históricamente relegados de su lugar y de su derecho de hablar sobre estos objetos y estas colecciones. Por tanto, avanzar en la descolonización tiene que ver con el reconocimiento de esa historia colonial que ha separado a las comunidades fuente de sus objetos y compartir entonces la autoridad que como científicos y profesionales del patrimonio tenemos para hablar sobre estos objetos y colecciones. Entonces aquí, ¿cómo gestionar? Bueno, esto yo no quiero que sea como una receta, pero sí que hay principios básicos en los que podemos entendernos para comenzar la práctica de la descolonización. En primer lugar, se trata de prácticas colaborativas, ¿no? ¿Por qué prácticas colaborativas? Porque tiene que ver con lo que decía de colectivos, grupos humanos que han estado siempre relegados de estos espacios. Por tanto, tenemos que traerlos, tenemos que sumarlos a esta discusión, tenemos que abrir la mesa de participación y eso significa mayor tiempo, mayores recursos, pero es así, o sea, no hay como manera de salvarlo, ¿ya? Las prácticas colaborativas son con tiempo, son con diálogo y probablemente vamos a tener que cambiar muchas de las formas que tenemos que hacer y me parece que eso está bien, porque eso nos ha llevado a situaciones de exclusión y racismo muy peligrosas que estamos sufriendo actualmente con los lamien en el sur, ¿no? Entonces, abrirse como institución a las prácticas colaborativas, invitando a las personas que no han estado escuchadas hasta la actualidad. En segundo lugar, el tema de la repatriación es una discusión que no se puede seguir retrasando. Es un tema que los museos, para ni nadie de los que están aquí presentes, me imagino, es desconocido. Sabemos que hay procesos a nivel internacional, pero también nacional, y es una discusión que tenemos que empezar a dar también nosotros sin esperar que llegue un otro a pedirlo, ¿no? No solo porque es una práctica de descolonización, porque si ustedes se fijan, no hay abuelos de algunos de nosotros en los museos, están los abuelos de los indígenas en los museos, ¿no? Entonces, eso es una apropiación de cuerpo y apropiación de historias con la cual tenemos que acabar como institución si queremos romper las lógicas colonialistas. Y para eso se necesita un trabajo de archivo a la vena, o sea, hay mucha deficiencia en los museos en la actualidad sobre lo que se conoce. Yo sé que justamente en esta red han ido profundizando en estos proyectos. Yo felicito todas las instancias que se están levantando ahora para poder mejorar el registro, documentación y el trabajo de archivo que se tiene o que se va a desarrollar con estas colecciones, pero sin lugar a dudas creo que es un ámbito en donde tenemos que poner todavía más esfuerzo. Y el trabajo de archivo es lo que nos va a permitir también
poder devolver dignidad a los pueblos indígenas que así lo requieran, a través de la devolución de restos bioantropológicos y objetos sagrados en los casos que corresponda y que, que estos colectivos lo estén así solicitando o se muestren de acuerdo. Sobre todo, se trata de un proceso de negociación, entonces son procesos de largo aliento, pero que me parece que son necesarios de realizar. En relación a eso también, abrirse al trabajo de depósito y exposición de objetos sensibles va de la mano con lo anterior, en el sentido de que tenemos objetos que son prueba de una opresión política y de una opresión que causa dolor en grupos con los que convivimos como personas chilenas, de los cuales hemos heredado muchas cosas también, y por tanto abrirnos a preguntarles si es que ellos no tienen lugares, espacios, capacidades para recibir de vuelta estos objetos, de qué manera los museos van a estar respetando la dignidad de esos objetos y de sus creencias para poder mantenerlo en conservación de manera apropiada. Esa es una discusión de la cual tampoco podemos seguir escapando, ¿no? Estamos en un momento de sentarnos a conversar este tipo de cosas. Y como yo he narrado, se trata de procesos de negociación, y estos procesos para ser descoloniales tienen que ser en base a la igualdad, es decir, no podemos seguir en lógicas que sean verticales, en donde nos sentamos a la mesa ya con ciertas posiciones de poder entregadas por la ciencia, etcétera, sino que abrirnos relaciones honestas, abriendo el diálogo en el cual vamos a ir desde un principio diciendo de qué se trata lo que queremos hacer, por qué queremos contar con esa participación, porque no se trata de contar con participaciones por compromisos políticos y cumplir con estándares que nos piden, ¿no? No se trata de un compromiso político real de hacer una transformación social a partir de las instituciones de museo, que es una de las discusiones, o más bien de las consignas que se ha levantado muy fuertemente desde la museología latinoamericana y chilena desde la década de los 70 en adelante. Y bueno, la imagen dice no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, y ese es un principio que han estado levantando las compañeras del feminismo comunitario en Bolivia, donde nos han llevado también a cuestionar que esta colonización ha sido todavía más crueles con nosotras las mujeres. Somos personas que hemos sufrido mayores discriminaciones, mayores violencias, y que las seguimos sufriendo así. Por tanto, un modelo que busca la descolonización no puede sino también estar en contra del patriarcado que se nos está cruzando en las instituciones académicas, museológicas, en los guiones, en cómo se documentan las colecciones, en quienes invitamos a participar a los museos, a quienes estamos validando como voces para hablar en estos espacios, ¿ya? Entonces, esa sería como una vía de cómo gestionar esta mirada de colonial en los museos. ¿Qué cosas considerar? Bueno, a lo mejor me voy a quedar un poquito corta de tiempo, voy a pasar un poquito rápido, me pueden preguntar después. Hay cosas del lenguaje que son insoslayables también, que tiene que ver con conceptos que históricamente hemos ocupado, que a nadie le va a parecer extraño la crítica al concepto pacificación de la Araucanía, descubrimiento de América, ¿no? Todo ese tipo de palabras solamente ayudan a profundizar el racismo y los prejuicios, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en estas renovaciones de guiones, en qué palabras vamos a utilizar, ¿ya? Y juzgar con estos ojos de justicia social y de dónde se cuenta la historia sobre cómo nos referimos a distintos hitos o grupos con los que hemos compartido la historia, ¿no? Otra cosa es la dimensión temporal, sobre todo pensando en estos procesos de transformación y renovación que tienen los museos. Como ya se decía en la crítica, no podemos seguir pensando que los grupos indígenas se acabaron con la invasión histórica. Hay todos unos 500 y más años de desarrollo de estas poblaciones que han seguido viviendo hasta nuestros días, que nos hemos entremezclado con ellos, que han surgido identidades distintas, y todo eso ir reconociéndolo en una escala temporal de tiempo que permita hablar de estas identidades en un diálogo histórico, en un diálogo cronológico. Y que este diálogo y estas relaciones sean, esto es como de perogrullo, pero que sean honestas. ¿A qué me relaciono con esto? ¿A qué me refiero con esto? A que
desde un principio, cuando nos sentemos a dialogar sobre estas historias que queremos contar o reescribir o escribir por primera vez, sean con claridad de decir qué se busca uno y qué espera del otro, ¿no? Y a eso me refiero, que a veces queremos que la gente participe, pero no les damos nada a cambio, y esas personas tienen trabajos, tienen ocupaciones que están dejando de lado por venir a participar en nuestros museos, y eso no puede ser gratuito, ¿ya? Y por último, si no existen presupuestos, que yo entiendo que siempre es difícil, para ese tipo de cosas, las relaciones recíprocas de beneficio mutuo realmente que sirven para establecer relaciones de reciprocidad, que es un concepto muy importante cuando nos relacionamos con personas indígenas. Entonces yo también invito a cambiar la lógica capitalista de te doy esto y te intercambio por dinero, sino que también pensemos en los museos también como espacios que tienen más que colecciones y historias que contar, sino que también tenemos espacios que ofrecer, equipamientos que ofrecer a las personas, donde se van a ir instalando lógicas que son colaborativas y que son, van a ir persiguiendo lógicas más comunitarias, más que jerárquicas, como han sido hasta ahora las relaciones con estos grupos, ¿ya? Eso era lo que quería comentarles. Yo les agradezco mucho su atención, su participación, y espero que ahora podamos abrir el diálogo y la discusión sobre lo que les he presentado. Ok, Camila. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ya, bueno, te agradezco mucho esta formidable presentación que realizaste. Entiendo que el tiempo da para mucho sobre comentar este tema. Y para abrir un poco la reflexión y la discusión, bueno, acá tenemos algunas consultas que hay por el chat, ¿ya? Te las voy a leer y con ella, la idea que la gente, quien se sienta motivado para que pueda abrir su micrófono y pueda también ya sea un comentario o algunas consultas. Dice de Indira Mon, dice para todos, bueno, excelente charla, gracias Camila. Tengo 3 preguntas, pero lamentablemente necesito salir de la charla a las 11:55. La primera pregunta, ¿cómo ves el financiamiento y auspicio de empresas extravistas, generalmente mineras, a los museos que trabajan con cultura material indígena, siendo que son los mismos territorios indígenas los que están siendo devastados? La segunda, ¿cuál es tu opinión sobre la exhibición de cuerpos humanos, un tema también que está en la agenda nuevamente en los museos en el último tiempo, de origen arqueológico en territorios en que no hay comunidades o naciones indígenas descendientes? Y la última, dice, ¿no crees que hay que descolonizar el mismo concepto de descolonización? Digo, dice, propone Indira, sacar el colon del centro de concepto y hablar, por ejemplo, de indigenización, un concepto un poco más positivo. Eso. ¿Se entendió bien, cierto? Sí, sí, súper, y Ya. las puedo leer aquí, así que Ah, vale, dale. voy a partir con estas 3. Bueno, son preguntas súper interesantes Ya, y sí. también creo que son difíciles de preguntar, porque, o sea, de responder, disculpa, porque la primera pregunta nos lleva a una situación muy entrampante, ¿no? De la realidad actual, de que finalmente todos estamos viviendo en un sistema que es capitalista y que se va acentuando cada vez más en estas lógicas extractivistas, ¿no? Yo creo que este es un tema que incluso ha sido problema y motivo de grandes y fuertes discusiones en otros países, donde justamente las Shell o las otras, o grandes empresas así de extracción de recursos, son los que financian los museos. Y también esa es una realidad que vivimos en Chile, con algunos de los museos más importantes e incluso más visitados de Chile, son financiados por grandes empresas mineras, ¿no? Y es difícil como poder dar una solución a esa situación, cuando sobre todo existen instituciones que siempre lo están validando, y que lo que me parece más difícil es que son instituciones que hacen un trabajo bueno, ¿no? Eso es lo que creo que es difícil de hacer, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que es un tema en el cual tenemos que ahondar y tenemos que tener ciertas posiciones claras de con quién y con quién no trabajar,
yo creo que antes de mirar también los financiamientos de estos grandes museos, habría que también ir como a mirar lo que está pasando en las lógicas territoriales, justamente para poder identificar actores y identificar lógicas de lo que está pasando en ciertas situaciones y tener un marco ético de un poco de con quién trabajar o con quién no trabajar, ¿no? Además de estos marcos éticos que podemos desarrollar como institución para saber con quién sí y con quién no y qué lógica están llevando tal o cual empresa en los distintos territorios. Un poco en esa línea creo que se puede avanzar sin dejar, o sea, sin tener como una visión muy ingenua, ¿no? Sino que también reconociendo que estas empresas extractivistas siempre tienen una lógica bastante similar y que nos van entrampando cada vez más en la manera de cómo gestionar estos patrimonios. Sobre todo también creo que el camino de la autogestión y de poder ir avanzando hacia la búsqueda de nuevos recursos que no dependan de estas empresas tan dañinas para estas comunidades y estos territorios, nos va a hacer mucha ayuda, ¿no? Ahora, cómo avanzar hasta ahí es un trabajo en el que creo que estamos haciendo y que sin duda no es fácil. Con la segunda pregunta, un poco yo lo decía en la exposición sobre la exhibición de cuerpos humanos, yo soy súper tajante, yo no estoy de acuerdo con la exhibición de cuerpos humanos en los museos, y creo que además de retirarlos, como ya ha sido la experiencia de algunos museos a nivel nacional, es también importante que estos sean procesos que terminen, ¿no? Que lleguen a un buen término más allá de sacarlo y los dejo guardados en un depósito que sigue validando lógicas colonialistas de cosificar cuerpos de otros, ¿no? Esa para mí es el principio ético que está ahí, apropiarnos y cosificarnos de cuerpos de otros, y estando en un depósito también lo están. Entonces, en el sentido de la repatriación y la exhibición de estos cuerpos, creo que es necesario abrirse al diálogo, pero un diálogo de largo aliento, como decía antes, de que no terminen los cuerpos en el depósito, sino que si hay voluntades de reenterrar, se reentierren los cuerpos, ¿no? No dejar el proceso a medias, porque finalmente seguimos reproduciendo lógicas de falta de dignidad humana, en mi perspectiva, ¿no? Y lo que decía también sobre si no hay voluntades de reentierro, si no hay voluntades de repatriación, etcétera, trabajar en conjunto con estas personas para lograr depósitos que cumplan con criterios éticos, ¿no? Yo lamentablemente he podido estar en depósitos de museos y depósitos de universidades, sobre todo, en donde te encuentras restos bioantropológicos sin contexto, sin querer denunciar a nada ni a nadie, ¿no? Sino prácticas que todos conocemos que han sido así lamentablemente a lo largo de nuestra historia, y creo que ahí es donde tenemos que ir a trabajar para poder soslayar este problema de los restos bioantropológicos que tenemos las instituciones si es que queremos relacionarnos en una lógica de respeto con los herederos de esos abuelos, ¿no? de esos cuerpos. La tercera pregunta dice, sobre el contexto de descolonización, me gustó mucho tu pregunta porque yo siempre me inscribo mucho como en esta perspectiva teórica y todo. Y claro, yo creo que de todas maneras el concepto de descolonización también es un concepto que ha sido de pronto impuesto, que viene como a responder hacia la colonialidad y hacia al colonialismo, y sin lugar a dudas creo que más que quedarnos con ese concepto, este concepto debiera ser un puntapié inicial, un lugar de donde partir a crear una cosa nueva, que no sea en reacción al otro, ¿no? Que es un poco lo mismo que se ve en la lucha antirracista, ¿no? De no definirnos a nosotros mismos por como el otro, lo que el otro ha hecho de nosotros, ¿no? Entonces, claro que esta descolonización tiene que ser una mirada crítica, un punto inicial de donde mirarnos, para poder crear nuevas maneras de relacionarnos entre nosotros, de relacionarnos con la naturaleza y etcétera. No sé si me quedaría con el concepto de indigenización, porque también me parece que es un concepto que alude a ciertas personas, y yo me comprometo con la descolonización, pero yo no soy indígena, no creo que sea errado decir que probablemente tenga sangre indígena, pero no tengo una identidad indígena, ¿no?
y aún así estoy comprometida con la descolonización. Entonces creo que el concepto de indigenización a lo mejor no nos va a representar a todos, y encontrar un concepto que nos represente a todos también va a ser muy difícil, ¿no? Pero partir con este de descolonización y anticolonialismo también, que es una posición política, tiene que ver con esta lógica de la crítica hacia lo que se nos ha impuesto, pero también una invitación a crear una nueva manera de entendernos y de relacionarnos, como decía anteriormente. No sé si hay más preguntas. Voy a mirar aquí el chat. Sí. Ya, aquí hay una de Victoria. Ah, espera, aquí hay una de Sandra Escudero que dice: tu propuesta tiene puntos en común actualizados con la idea del museo como zona de contacto. Bueno, esa es una idea que propuso Clifford, ¿cierto? A principios de la década de los 2000, o a finales y principios, que lo ha ido editando o reactualizando. Y claro, tiene que ver con esta zona, con un lugar en donde nos vamos a sentar a contactarnos, a dialogar, a negociar, ¿no? Sin embargo, también él propone este concepto, que también lo toma de otra autora anteriormente, como instancias donde se da un contacto. Ahora, la manera en que este contacto sea pueden ser diversas. Y en ese sentido mi visión va un poco más allá, en donde también propongo la interculturalidad como la manera de contactarnos, como un proyecto político en el cual tendría que inscribirse esta crítica desde la descolonización. Y en eso se diferencia mi propuesta con este concepto de zona de contacto, que claramente es una referencia, pero que yo lo acerco más hacia la visión de la interculturalidad. Sí, A mí me gustaría... Ah, perdón, Darío. sí. ¿Tengo que meter las preguntas por el chat o puedo No, hacerlo? dale. O sea, dale, sí, eso quería también comentarles. O sea, aquí alguien quiere decir una pregunta al La aire, voz. que es su micrófono, claro, escucharnos también es importante también, para poder interactuar. Dale, En Carla. el fondo, agradecer tu presentación, me gustó bastante, muy profunda también, pero hacer una reflexión entre todos nosotros los que estamos presentes hoy, porque muchas veces tengo la sensación y pienso de que hablamos mucho de descolonizar, pero igual nos falta integrar a estas comunidades, a todas estas actividades, puesto que nos ponemos a hablar desde, claro, desde una perspectiva donde hablamos de ellos, pero no se integra a estas comunidades, y al mismo tiempo dejar de lado ciertas prácticas que tienen que ver con la rigurosidad del mundo académico, que las comunidades indígenas, perdón por decirlo tan coloquialmente, no están ni al lado con tener que estar citando al autor X, o que tu conferencia salga con la APA específica, porque en el fondo manejan otros tipos de conocimientos que tienen que ver con la oralidad, con las emociones, con los sentimientos, con la naturaleza, y no están clasificados, ni organizados, ni archivados en el fondo. Entonces, me gustaría que pudiésemos todos incluso reflexionar ante eso, que es primordial. Y por eso también las comunidades se alejan de estos centros educativos o conferencias, justamente porque sienten que es un lenguaje muy poco natural para ellos. Es básicamente esa mi reflexión. Muchas gracias, Carla. Mira, quería pedirle, hay una pregunta re interesante a Constanza Roa, si puede realizarla en micrófono. Hola. Hola. Adelante, La voy a Constanza. leer, la voy a leer, vale. porque yo me voy a enredar si... Vale, dale. Ya, dice: el día de hoy en algunas comunidades locales e indígenas están haciendo el interés por crear museos locales administrados por ellos mismos. La gente que trabaja en museos, y nosotros los arqueólogos también, sabemos los protocolos y cuidado con que deben ser tratados estos restos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apoyar estas iniciativas locales, pero asegurando también una calidad y seguridad? ¿Ya? ¿Y hay alternativas? Y si es que la CAMI conoce casos en Chile. Eso, muchas gracias. Gracias, Constanza. ¿Ahora? Bueno, sí, en realidad hay bastantes casos en Chile, y yo creo que es una cosa que se va a seguir dando, sobre todo ahora en donde están
funcionando procesos de disputas por la representación de la historia y de la identidad del pasado todavía desde octubre más claramente en adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que la arqueología salga, yo lo digo, hablo desde la arqueología porque soy arqueóloga y porque Constanza, la pregunta viene también desde una arqueóloga, que además representa una institución súper importante como el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos. Entonces, desde ahí es que respondo que es súper necesario que nos abramos al diálogo disciplinar, ya que podamos ir buscando también, no solamente colegas, sino nosotros mismos, apoyo en lo que es la museología. En Chile no es una disciplina muy desarrollada, porque con Grete Mosny se paró un poco lo que se venía desarrollando en esta línea, pero sin embargo hay experiencias donde mirar. Los casos de México, Ecuador son súper ilustrativos, pero sin lugar a dudas también acercarse a los lineamientos de ICOM, si estamos pensando en procesos de conservación y depósito. Ahora, más allá de lo funcional, o más bien de lo institucionalizado que debemos hacer como profesionales para crear un museo, creo que es importante también que discutamos con estas comunidades qué se espera de estos museos, porque tampoco la idea es que se llenen de museos locales, que después van a quedar abandonados, que, por ejemplo, como ha pasado, se muere la persona que está a cargo y el lugar queda ahí abandonado, sin que nadie tenga cuidado de lo que quedó adentro. Entonces también, un poco como yo llamo también a profundizar esa discusión sobre qué se espera de los museos y cómo se van a crear. Yo creo que la creación de estos museos, como surge desde abajo, desde las propias comunidades locales, mientras más participativos sean los procesos de creación, su sostenibilidad en el tiempo va a estar más asegurada. Y con eso entonces va a haber tiempo para ir haciendo esta discusión disciplinar que hay que darse entre distintos profesionales, entre distintas disciplinas, en las que podamos ir apoyando estas iniciativas, siempre dejando en claro las expectativas a estas personas, porque de pronto también no tienen claridad de qué puede generar crear un museo, o a veces hay comunidades que piensan que se pone un museo y van a llegar los turistas, y esas expectativas son un poco peligrosas de generar y necesarias de aclarar en estos procesos de patrimonializaciones locales. Eso con lo de Connie. Ok. Mira, Camila, hay otra pregunta de Javiera Letelier. ¿Sí? Bueno, aparte de decir que le encantó la charla, Javiera, si puedes hacerle la pregunta. Ya, bueno, yo igual la voy a leer. Ah, vale, Pero gracias, dale. voy a incluir un par de cosas. Tenía que ver como con el rol, como cuál es tu opinión cuál es tu visión del rol del Estado en la aplicación como de una mirada postcolonial en los museos, principalmente del Estado. Lo digo porque, sobre todo en el contexto de lo que se considera lo arqueológico, se supone que le pertenece al Estado, se supone que todo tiene que ir al Museo de Historia Natural o a los museos del Estado, entonces hay toda una visión sobre el Estado. Entonces, y tenemos además un Estado que tiene una visión que choca tremendamente, una visión tremendamente colonialista. Entonces, ¿cómo es esta discusión entre Estado, entre institucionalidad cultural del Estado y la misma visión del Estado? Eso. ¿Cuál es tu opinión? Sí, difícil. mira, igual esta pregunta viene como súper al dedo porque es lo que yo investigué en mi tesis de maestría, ¿no? Yo estoy investigando principalmente cómo se ha gestionado el patrimonio indígena desde que se instala un modelo multicultural en Chile, desde los 90 en adelante, particularmente en el Museo Histórico Nacional, que es donde yo me he vinculado desde hace unos años hasta ahora, ¿no? Entonces, más que una mirada postcolonial, que también es como un concepto bien académico y que habría que traducir un poco, yo me voy a referir a la lógica que han tenido hasta ahora los museos nacionales, particularmente el que yo investigué, que es el Histórico Nacional, el que está en Plaza de Armas, ¿cierto? Que ha sido una mirada multicultural, que es lo que se ha un poco defendido desde estos espacios, desde este museo en particular.
Y esta mirada multicultural, claro, ha vinculado a indígenas, o sea, nosotros todos hemos visto cómo se ha celebrado el Huiñol Tripantu, en otros museos el Inti Raymi, incluso el Año de la Memoria Indígena, ¿no? Que son todas iniciativas que están súper bien, y que se felicitan y que hay que seguir haciendo, y que incluso los museos locales, en algunos casos, han llevado pasos más allá, como me ha comentado Darío también en otras reuniones que hemos tenido, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que la lógica multicultural, incluso la postcolonial, siguen encerrando o negando el proceso de negociación sobre estos discursos y sobre estas colecciones. Con eso me refiero a que finalmente estas lógicas siempre están teniendo a alguien que decide cuándo llamar a participar, sobre qué consultar, cuándo hacerlo. O sea, yo entrevisté personas indígenas que participan en museos y me dicen, estamos aburridos de las invitaciones que se hacen en junio, porque es el mes del pueblo indígena, ¿no? Pero en el resto del año parece que no existimos. Entonces, si el museo como institución del Estado, e incluso el Estado, va a mejorar en este escenario que tenemos de cambio actualmente, las dinámicas de relaciones que tenemos con los pueblos indígenas, tenemos que reconocer esa historia colonial, y para eso ni el multiculturalismo ni el postcolonialismo nos sirve como opción. Y es ahí donde yo inscribo como la idea de interculturalidad crítica, que ha sido desarrollada por pensadores de Latinoamérica, sobre todo, y también la discusión por lo pluri, ¿no? No solamente lo multivocal, sino lo plurinacional, ¿no? Que son discusiones que no se cierran en los guiones de museos, no vamos a resolver en las transformaciones de nuestras instituciones, pero que hay que dar sí o sí respecto de cómo nos relacionamos con estos pueblos y con sus derechos culturales. Ok, Cami, mira, acá hay una pregunta que había quedado en el tintero, atrás, de Victoria. Dice, ¿cómo ves las nuevas tendencias curatoriales donde se ponen en diálogo objetos que pertenecen a diferentes colecciones, como por ejemplo arte o historia, con objetos indígenas? ¿Crees que estas tendencias generan nuevas representaciones de lo indígena? Bueno, sí, sin lugar a dudas, yo también lo pude ver en lo que he investigado para mi tesis de maestría, que son estas instancias que, por ejemplo, en el Museo Histórico Nacional se han dado en diálogo con artistas contemporáneos mapuche, como ha sido Bernardo Yarzún, que ha sido invitado a exponer, además de Licura Chihuailaf, y José Mela, ¿ya? Ellos han permitido un diálogo mucho más abierto con códigos del lenguaje que son distintos y que van más allá de la historia científica que como museo hemos construido a partir de los objetos, de la dimensión más material de nuestras colecciones. Entonces, sin lugar a dudas, buscar, cuando yo me refería también al lenguaje en la presentación, me refería a palabras, pero también estaba pensando en maneras distintas de comunicarnos, en no usar siempre los mismos lenguajes, también los mismos idiomas, ¿no? Pero también en Chile tenemos este problema de que ni siquiera muchas poblaciones indígenas conocen su idioma, ¿no? Pero me refiero a toda esta discusión con el lenguaje, de las palabras, de los idiomas, y también de con qué símbolos, con qué recursos vamos a contar estas historias que no hemos podido contar hasta ahora, a las cuales no le hemos dado espacio. Entonces, yo creo que el vínculo con el arte, como decía antes, también donde el arte contemporáneo ha sido uno de los más críticos, también tiene que ver con que el arte es un espacio que se da para la crítica y es un espacio menos vigilado que la ciencia, ¿no? Es un espacio un poco que se puede escapar un poco más de esta lógica hegemónica, y por tanto ahí también han radicado las tradiciones, los saberes y las cosmogonías, también se han podido expresar a través del arte. Por eso yo creo que el arte es vital, poder hacerlo dialogar con el trabajo que hasta ahora han desarrollado los museos de historia. Ok. Mira, Pame, tengo dos personas que quieren hacerte una consulta. Pamela Maldonado, si puedes abrir tu micrófono. Ya yo. Me surgió también una pregunta con respecto a lo que decías recién, de repente, como en el arte y en el vínculo como con las comunidades, de repente, ¿qué pasa con, por ejemplo, con la apropiación cultural de repente que se da cuando hay, no sé, pues se llegan y se toman elementos indígenas como a favor del arte? Y a esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que ¿qué pasa con por ejemplo, con la representación de grupos indígenas de los que actualmente no existen comunidades?
por ejemplo, aquí en Aconcagua no hay comunidades Aconcagua, o no sé, o con grupos arcaicos. ¿Cómo se puede lograr no tener como esas miradas tan autoritarias o tan académicas si tampoco se puede lograr la participación de ellos? Sí, entiendo. Pregunta. Espérame, justo entró mi hija, entonces se me fue la neurona y perdí la primera pregunta. Si me la podéis responder, o sea, repetir. Relacionada con la apropiación cultural. Ah, ya, mira, la apropiación cultural es como un gran tema en sí mismo, porque a mí me queda súper grande para contestarte, porque es un tema jurídico. Y lamentablemente Chile es uno de los países donde se ha avanzado poco en ese caso, ¿ya? O sea, tenemos casos, por ejemplo, en México, donde se ha avanzado un poco más en esa línea, pero Chile no es uno de los países que se caracterice por avanzar sobre el tema de la propiedad intelectual indígena, ¿ya? Entonces, y eso, en vínculo con lo otro que me dice, yo creo que cuando uno no puede asegurarse de que va a hacer una práctica poco ética relacionada con símbolos o con objetos, etcétera, ya sea porque te puedes apropiar o porque estás hablando con alguien que no sabe que estás, que podrías estar representando, yo creo que ahí el mecanismo de consulta es un mecanismo súper útil. O sea, en el sentido de que no es momento de hablar ni de mostrar algo indígena sin consultar a personas indígenas. Eso como en el sentido de la apropiación. Y en el sentido de cuando no hay comunidades arcaicas en la actualidad y etcétera, yo creo que también tiene que ver con una reflexión de la propia arqueología, de cómo se construyen las identidades del pasado, porque finalmente, ¿qué hace de diferencia que una comunidad se sienta o no heredera, se sienta o no representada? Si finalmente nosotros creamos estas esferas de identidades en el pasado que tampoco tenemos 100% claridad si son cultura material influenciada o etcétera, ¿no? O sea, las identidades son procesos de cambio, son procesos dinámicos que también pueden estar cambiando respecto de lo que los arqueólogos construimos como realidad o de la realidad social que hoy día la gente que se siente o no heredera puede manifestar respecto de esos objetos y esas colecciones. Por tanto, yo creo que ahí, aunque uno crea que no existen herederos o que no se apropia de nada, yo creo que el mecanismo de consulta es por lo menos un principio básico con el que actuar cuando como institución reconocida de una institución hegemónica quiere actuar en pos de una historia, de una visión, de una mirada indígena. Bueno, vamos a las últimas consultas, que por el tiempo tenemos acá Juana, si puedes hacer tu consulta, Juana, y después tenemos la petición de la palabra de Soledad. Hola, Juana. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ya, ok. Hola, buenos días a todos. Mari Vilpuché. Mole Palú, Feitachita Traúl. Feitachi Troquín. Comta ni colega. Museos. Comta Feitachiti Walmapu. Hoy día nosotros estamos pasando por situaciones. Bueno, sabemos que nombraste un poco nuestros avances, detenciones, retrocesos y avances de nuevo. Sin duda nosotros desde el año 2001 que estamos trabajando de esta forma, no ha sido fácil, no se nos han abierto las puertas así como nosotros hubiésemos querido desde un principio, pero fue lento. Asumimos que los tiempos nuestros no son los mismos tiempos de las comunidades, ¿ya? Los lenguajes nuestros no son los mismos lenguajes de las comunidades. Las metas nuestras no son las mismas metas, o sea, son muchas cosas que nos separan de un lado del río, como se dice, al otro lado del río. Pero no obstante hoy día, yo hablo por la que conozco, por lo que he llevado efecto y en la práctica. Sin duda que ha pasado mucha agua bajo el puente, respecto tanto desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista de las comunidades, como también desde el punto de vista de los nuevos gobernantes. ¿Ya? Cada 4 años aquí se cambia todo, y hay que volver todo a restituir, de nuevo, a orientar de nuevo, entonces uno ya
no tiene las mismas energías, no tiene la cantidad de personal, ni los presupuestos como para poder hacer esto, porque esto requiere de todo eso. Pero hoy día tenemos enfrentarnos a otras situaciones sociales, o sea, la función social y política de un museo, ¿ya? Y tenemos que asumirla. No obstante, nosotros hemos tenido ya 3 ataques desde la institucionalidad, porque las comunidades mapuches se resguardan en el museo cuando hacen sus marchas para apoyar a sus propios familiares que están en las diferentes cárceles como presos políticos, y en este momento los presos que están en huelga de hambre, tanto en Lewa, en Angol, Temuco, etc. Entonces, esa era, ¿cuáles son más o menos no sé, si pedir algún lineamiento, algo que hayas conocido en otro lado, ¿ya? Que nos pueda a nosotros servir también como para poder propiciar esto a las autoridades que se van cambiando día a día. Porque no es nada bueno, por decirlo así, nada óptimo, que todos los años que llevamos trabajando con las comunidades, en un chistar de dedos, por una mala decisión, vamos a foja cero. Como es el desalojo de los espacios, como es echar a perder esta relación que nos ha costado, que no es fácil. Más allá de que tú seas mapuche, que te inserto ahí, que conozcas, que practiques, que participes, que te inviten. Esta es una situación que también hay que tomar en cuenta en estos procesos. Sí, de todas maneras, yo agradezco que esté acá presente. Yo soy una persona que la respeto mucho, la he podido encontrarme con usted en distintas instancias y me siento muy honrada de que podamos reunirnos en esta reunión, en esta instancia. Realmente para mí es muy difícil responder a lo que usted me estaba proponiendo, sobre todo porque soy una persona que no tiene tanta experiencia como me gustaría para poder dar una mirada más amplia, pero sin duda lo que puedo decir es respecto del apoyo o sea, buscar apoyo en términos legales. Yo creo que eso es como una vía que me imagino que ustedes han desarrollado ya previamente, que deben llevar trabajo desarrollando en eso desde hace tiempo, buscando apoyo también internacional, yo creo, y también apoyo a los colegas, ¿no? A estas mismas redes de trabajo de museo, que sin duda, como algunos de ustedes saben o han conocido, leído, desde el año 72 que se hizo la Mesa Redonda en Santiago, ya se proponía plantear a los museos del territorio nacional como un espacio de transformación social. Entonces, hay una idea que la institucionalidad está truncando desde hace varias décadas. Y esa idea no puede quedarse en estas discusiones, o sea, creo que es un compromiso político el que tenemos que tomar como profesionales, salir de esta esfera de un discurso academicista y poder escribir denuncias éticas y presentarlas a lugares de derecho internacional y etcétera. O sea, me encantaría tener otra respuesta más precisa, más alentadora, pero eso es por ahora lo que se me ocurre y también lo que puedo ofrecer desde acá, estando aquí, con profesionales también de la museología, de Europa, pudiendo reunir a personas sobre este tema, instar a los colegas a dar apoyo a estas instituciones cuando lo necesitan, no solamente a los colegas de museos, sino también a los arqueólogos. Y yo sé que una denuncia pública o ética no genera a lo mejor lo que se busca que se genere, revertir estas violencias, estas heridas y estos pasos a llevar que nos está narrando la Lamien acá. Pero creo que por ahora es una instancia o una posibilidad que no hemos hecho y que sin duda que podríamos hacer si realmente queremos comprometernos con esta causa. No sé si otra persona quiere también aportar, porque finalmente yo creo que esto no es una cosa que pueda yo responder, sino que tiene que ser una cosa colectiva, ¿no? Porque de a uno no vamos a salir de esta opresión. Entonces,
instar también a los otros profesionales a que podamos discutir sobre esto, que finalmente es una institución que podría presentársenos como modelo sobre lo que estamos proponiendo, pero que está siendo censurada de manera radical. Entonces creo que solidaridad es lo menos que podríamos tener con la institución y con la compañera. Sí, un poco para cerrar también agradezco sus orientaciones, hemos hecho todo eso que ha dicho, y qué hacerle frente a las fuerzas públicas que limitan un montón de cosas y que todos los días tenemos aviones en nuestra cabeza, tenemos helicópteros, tenemos drones, entonces es como una cosa muy rara, ¿ya? No vivida, yo creo, por ninguno de los otros museos que usted conoce o ha pasado. Aquí no sé si es una especie de guerra interna, no tengo idea, pero en la cual hay que estar preparado de alguna manera. Hoy día estamos con yo igual, junto con mi equipo de trabajo, estamos muy preocupados porque más de 100 o 200 bombas lacrimógenas en un espacio tan pequeño, que se llena de estos químicos, no sabemos qué va a pasar de aquí a unos 10 años con la colección que tenemos y que como misión recuerdamos. Entonces, eso también es una de las cosas que me gustaría que cuando usted pudiera venir al sur y nos pudiera hacer una evaluación de cómo se está comportando la colección de ahí para adelante o de aquí para adelante con estos químicos que han entrado a estos espacios. Gracias. Disculpa, más que la colección serían primero ustedes, que son el alma del museo. ¿Qué va a pasar en 10 años más con la inhalación de esos gases tóxicos hacia ustedes? Eso es lo principal. Que debería haber quizás alguna acusación internacional para salvaguardar tanto la integridad de la comunidad como de la colección. Eso podría ser. Bueno. ¿Puedo hablar un poco? Sí, que Violeta había unas palabras tomadas antes, te doy la palabra, ¿vale? Era sobre Ya. el mismo tema. Dale. Disculpen, para que respeten porque hay varias preguntas pendientes y hay otras personas que han pedido la palabra, claro, para que se vayan anotando. Yo también pedí la palabra, así que... Ya me quedo callada. Ya, vale, gracias. Bueno, disculpa. Sí. Soledad, que tenía una pregunta que había pedido la palabra, que estaba pendiente. Soledad Armengoli. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, dale, Soledad. Ya, bueno, yo no tengo ningún estudio con respecto a los museos, ni a la historia antigua, a los ancestros. Lo que sí, yo viví en Isla de Pascua 20 años, tengo 4 niños Rapa Nui, y a mí me tocó como voluntaria, yo me ofrecí a ir a trabajar al depósito del Museo de la Isla. Claro, me llevé una gran sorpresa porque el trabajo que tuvimos nosotros durante un mes fue clasificar arqueología, pero burdamente, o sea, restos óseos en una caja, piedras en otra caja y madera en otra caja, sin ningún tipo como de respeto, ni clasificación, y eso está ahí, hasta el día de hoy están todos los restos. Bueno, también en Isla de Pascua hay muchos restos arqueológicos, la isla es arqueología pura. Entonces a mí me viene como una pregunta, bueno, yo ahora llevo viviendo en Quillota 6 años, recibía muchos turistas hasta febrero, siempre trato de llevarlos al museo, pero la realidad es que el chileno, tú le dices la palabra museo y como que, ay no, qué lata, es como lo primero. De hecho, si tú le das la opción a un grupo de 40 personas, el que quiere ir al museo que me siga, de esas 40 van 6, ¿ya? Entonces yo siempre trato como llevarlo, no sé si obligás la palabra, pero trato de llevarlo. En el museo acá de Quillota nos atiende Rodrigo, que con él trabajamos como una ruta y una explicación más amena para la gente, más, no sé si coloquial es la palabra, pero una cosita más liviana para que la gente se entusiasme y se interese. Y yo pensaba en todos esos restos que están en los depósitos, que pueden ser restos óseos,
que pueden ser cerámicas, que pueden ser piedras, que están ahí sin ser vistos por nadie. Y también pensaba un poco en que los museos debieran de acercarse más al público común y corriente. ¿A qué me refiero con esto? Se me ocurre, por ejemplo, el Museo de Quillota, que es lo que yo más conozco, tuviera o pudiera tener familias relacionadas a la cultura y a los pueblos originarios que, siendo asesorados por el museo, pudiesen tener algunos restos en sus casas como muestra, ya, no sé, en una vitrina, que el museo diga, oye, sabéis que la vitrina tiene que ser hecha de este material, la luz tiene que venir de este lado, la historia tiene que ser esta. Porque uno recibe, yo al menos en mi casa yo recibo mucha gente, yo hago comidas temáticas, ya hacemos comidas temáticas y con gente que le gusta la historia proponemos un tema y todos aprendemos. Es súper interesante porque la gente intercambia opiniones y siempre todos aprendemos. Y si tal vez se pudiera además hablar sobre pequeños fragmentos arqueológicos, yo no estoy hablando de grandes como piezas, estoy hablando de cosas que van a ir a parar un depósito, simplemente que van a estar ahí años de años sin que nadie los vea. Entonces de repente es como acercar un poco a la gente, a los museos, a la historia y a la cultura, sin que ellos se den cuenta. Esa es como mi, no sé si se podría hacer, si se ha pensado, si es buena idea, a lo mejor es tal vez pésima idea, pero esa era mi pregunta. Tenemos acá, Pame, teníamos pedido la palabra el Museo de Quillota. Y vamos después con la última, por no dar tiempo, para que sea un poco breve en las preguntas, por favor. Bueno, mi intervención más que nada es para, bueno, en primer lugar agradecer a Camila y a todos los presentes en esta charla, y todos estamos aprendiendo acá. A ver, contar la experiencia desde el Museo de Quillota. Es un museo que nace de la comunidad, una localidad donde hay muchos hallazgos arqueológicos, más de 100 sitios, y son hallazgos fortuitos en que la gente, en su mayoría, ha visitado el museo, y el museo ha realizado rescates, salvatajes, etc. Hemos tenido a las autoridades en contra, a la prensa en contra, a los integrantes del museo a punto de los que los echen, a algunos que lo han echado. Esa es la labor que ha realizado el museo en Quillota, estoy hablando desde la experiencia. Y sí hemos tomado conciencia, porque ahí Carla decía de tomar conciencia y pensar en esto, reflexionar, sí hemos reflexionado, sí hemos tomado conciencia y sí hemos integrado a pueblos originarios, y no siendo de Quillota, no siendo originarios de Quillota. Tenemos una agrupación multicultural que es de pueblos originarios, liderado por Héctor Millahueque, el cual hemos estado trabajando, y nosotros les expusimos nuestra experiencia a una capacitación de la red de museos. Trabajamos en conjunto con ellos, con el Departamento de Pueblo Originario de Región Valparaíso, Alexis Antinado, con Consejo de Monumentos Nacionales, sobre la guía ante hallazgos arqueológicos. ¿Qué hacer ante un hallazgo? Y cómo nosotros nos relacionamos con la gente que hace hallazgo, con las autoridades, y también cómo compartimos todos estos hallazgos, esta información con los pueblos originarios, con las personas. De hecho, le hemos hecho inducciones, hemos compartido experiencia, hemos hecho talleres de cerámica en el museo con esta agrupación. Siempre lo invitamos a nuestras actividades, que vayan o no vayan, bueno, eso no importa, porque a veces no, igual son personas que tienen sus trabajos, etcétera, no pueden participar siempre. Hemos hecho exposiciones en conjunto, participado, por ejemplo, en la Expo Feria Quillota, etcétera. Por lo tanto, el acercamiento desde el Museo de Quillota hacia los pueblos originarios, no siendo Bato, Yolleo ni Aconcagua, sí lo hemos realizado.
Además, también respondiendo un poco a Soledad, que el museo sí se ha acercado a la comunidad, realizamos hartas guías y también en el lenguaje de todo tipo. Nosotros no somos, al momento de entregar información, no somos tan técnicos, porque tenemos que llegar a todo, o sea, no porque tienen que saber del periodo agroalfarero, etcétera, y todo lo que conlleva esos contextos de la parte técnica, nosotros se lo hacemos saber lo más sencillo y lo más claro, e integrarlo. E incluso estamos nosotros ya reflexionando hace mucho rato sobre sacar los cuerpos humanos que tenemos en exhibición, exhibirlos de otra forma, por respeto, ¿cierto?, a nuestros pueblos originarios, y también aplicando otras técnicas o formas de exhibir. Por ejemplo, tenemos una réplica de un cuerpo humano, pero en nuestra propia exhibición vamos a cambiar más. Cuando nosotros renovemos la parte arqueológica, que esto no lo hemos hecho, ustedes saben que recursos no se tienen tan fácilmente, no vamos a exhibir cuerpos. Y ahora estamos trabajando en una nueva museografía de la parte histórica, donde tenemos que visibilizar a los pueblos originarios qué pasó con los pueblos originarios, la llegada del español. De eso no se habla, se pasa directamente a la llegada del español y se habla de Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, etc. Pero nosotros estamos dando otro tipo de información, o sea, visibilizando. De hecho, tenemos que hablar también del mestizaje, etc. Y para esta preparación de esta nueva museografía, que todavía no la tenemos, estamos en proceso, invitamos a toda la comunidad a conversatorios. Realizamos conversatorios planteando temas que nosotros queríamos escribir y dentro del espacio que tenemos. O sea, otra cosa que es una temática, todos los museos tienen diferentes problemáticas, perdón, y nuestro problema es el espacio. Ojalá pudiéramos tener mucho espacio y mostrarle a la gente todo lo que tenemos, pero no lo tenemos. Por tanto, debemos trabajar en un pequeño espacio con lo que la gente, la comunidad quiere que nosotros pongamos. Y se hicieron conversatorios, estuvieron bastante positivos. No es que hayamos tenido 100 personas, pero sí un grupo representativo. Y es la idea de seguir trabajando así. Eso contarlo como experiencia, y espero que, bueno, todos bienvenidos a todas las consultas, compartir la guía ante hallazgo arqueológico, estamos dispuestos a apoyar. Ok. Muchas gracias, Pame. Bueno, ya llevamos casi 1 hora y media y van a quedar quizás algunas preguntas que imagino que Camila va a poder, quizás más adelante, puede de alguna forma hacernos llegar. Y yo creo que para dar un poco un cierre, quiero brindarle la última palabra que quedó pendiente a Violeta Abarca. Violeta. Hola, no, hola a todos y todas, era para decir que respecto a los temas políticos que tienen que ver también con cómo se están gestionando los museos, por ejemplo, cómo están tratando de aprobar reglamentos para exigir cosas a los museos sin entregarles financiamiento, ni una glosa presupuestaria directa, o para establecer políticas acerca del rol o el deber, o cómo debería funcionar un museo, hacia dónde deberían ir destinadas las colecciones, que son temas que se están discutiendo ahora, y se están discutiendo a puertas cerradas dentro del Poder Legislativo, sin nosotros poder participar. Entonces hacerles un llamado también a participar en el Frente del Patrimonio de la Quinta Región, en donde podemos tener acceso a estos documentos, donde podemos un poco mostrar nuestra oposición a este tipo de reformas que se están intentando hacer sin nuestra participación. Y también decir que desde una perspectiva como muy del museo, como un poco respondiendo al lugar que tiene un profesional como que estudió para ese tipo de, como arqueólogo, antropólogo, no sé, cualquier persona como más especialista, es que es súper entretenido trabajar en un proyecto local, un museo con proyecto local que nace de la comunidad, en el sentido que uno se une a un discurso y a un proyecto que no nace de la ciencia ni de algo establecido tradicionalmente, pero que la profesionalización sí puede contribuir y enriquecer dichos procesos, pero que no va a homogeneizar el proyecto local. Y eso me parece
una posición, como una reflexión profesional que tiene que hacer el gremio, y un acto de humildad también, como de bajarse un poco de este caballo de la ciencia, por ponerlo en términos simples. Y gracias por la iniciativa. Eso, no quiero hablar más. Chao. Ok. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, quiero darle la última palabra a Camila para que se pueda despedir. Y antes que se vayan todos ustedes, a ver si nos podemos hacer una foto y pueden abrir aquellos que nos tienen las pantallas, para que quede como testimonio de la memoria acá, de trabajo que está haciendo la red acá en Valparaíso. Cami, te doy la palabra, que te puedas despedir. Bueno, muy agradecida nuevamente de la participación, de la invitación, nuevamente abrir el espacio para otras instancias como esta, y también para dar apoyo a las causas políticas que deben movilizarnos hoy en día. También quiero abrir mi disposición para eso. Yo no soy una gran profesional reconocida o etcétera, pero si hay que dar la voz, yo tengo claridad de cuál es la que quiero dar, así que también manifestarlo con claridad en ese sentido. Y nada, muchas gracias a todos por su participación, y espero, como les digo, que esto sea un puntapié inicial para que podamos discutir e instalar estos debates, al mismo tiempo de defenderlos de manera política, porque finalmente son un posicionamiento político que tomamos o no, y yo los invito a tomar. Muchas gracias, Cami. Bueno, aprovechar también de invitarle a los presentes. El lunes estamos organizando también como red, y nosotros como Museo de la Liga, otra presentación que tiene que ver con el trabajo a la infancia en los museos, ¿ya? Que también es otro tema súper potente, que está dentro de esta misma dimensión, y que esperamos que muchos se puedan sumar con nuevos enfoques, nuevas miradas a un grupo que lamentablemente han sido excluidos históricamente en los museos, que es la infancia. Así que están invitados, puedan en las redes de la red de Museo Valparaíso, habitualmente posteamos ahí el afiche donde están el enlace o los códigos para que se puedan ingresar. Y a ver si nos tomamos una foto antes de despedirnos, y agradecerle a cada uno de los presentes del tiempo que se dieron. Ya estuvimos más de 1 hora y media, podemos estar todo el día conversando de este tema, pero imagino que todos ustedes tienen que hacer otras cosas, así que para que puedan abrir sus cámaras, y porque esto nos queda de memoria también para la red. Un momento, que voy a... Sonrían, ahí estamos. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Esperamos que nos puedan seguir las distintas actividades que la red de la región del Valparaíso está organizando en este tiempo. Hasta una próxima presentación y encuentro. Gracias, Camila. Chao, colegas. Chao, colegas. Chao. Que estén bien. A todos, muchas gracias. Chao. Estén bien. Saludos. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, colegas. Muy interesante. Gracias, Camila. Gracias.